acompañen con una oración para comenzar. Señor, te damos gracias en este día por la oportunidad que nos das de estar reunidos alrededor de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a poder no solo escucharla, sino también poder permitir que esa palabra pueda dar fruto, esa semilla crezca y que produzca en nosotros, Señor, una comprensión clara de ti, que nos ayude a ser más, Señor, como Cristo. Pon, Señor, en nosotros toda la atención y que el Espíritu Santo nos ayude, Señor, a poder entender tu palabra. Ayúdame a mí, Señor, también a predicar, a hablarla tal como la tengo que decir, tengo que hablarla, Señor. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hoy voy a hablar sobre la soberanía de Dios, que he estado hablando sobre este tema, y la responsabilidad del hombre. He estado compartiendo que la soberanía de Dios, que Dios es soberano, y con ello, ustedes ya lo han oído, afirmamos que Él tiene el control del universo, que Él hace como Él quiere, y por lo tanto, como Él es Dios, nunca hará nada malo, injusto, contrario a su naturaleza. El decir que Dios es soberano significa sencillamente dejar que Dios sea Dios. No debemos jamás nosotros de tener miedo de este atributo tan hermoso del Señor, porque es una verdad gloriosa. Algunos cristianos les da miedo, algunos sienten que cuando pasa algo fuera de lugar o que hay una situación en su vida, inmediatamente sienten que quieren tener el control y como que piensan, ¿verdad? Esto está mal, esto no puede venir de Dios, e inmediatamente tratan de resolver las cosas a su manera, y ese es un error. Debemos nosotros, como hijos de Dios, descansar más bien en la soberanía de Dios, saber que Él sabe perfectamente bien por qué suceden las cosas, y para nosotros puede parecer algo malo, que para Dios puede ser algo muy bueno. Entonces, así como Dios, en esa soberanía que yo ya hablé, en la salvación, en la cual Él ha decidido, porque Él es soberano, si no, no sería Dios, como lo dije, Él ha decidido salvar a algunas personas para que le pertenezcan, pero también la Biblia enseña que además de que hay una elección divina, además de que Él escoge, de hecho, desde la fundación, desde antes de la fundación del mundo, Él ya predestinó a algunos para su gloria. Pero también la Biblia enseña que existe una responsabilidad humana. Porque algunas personas dicen, yo lo dije la semana pasada, pues si Dios ya sabe quién va a ser salvo y quién no, pues qué caso tiene, ¿verdad? No, eso no te exime. Al hombre no lo exime de su responsabilidad, de ninguna manera. Miren, vamos a ver algunos textos que obviamente serán solamente algunos, que nos hablan acerca de esa responsabilidad humana. O sea, esa responsabilidad que el hombre tiene para con Dios en la salvación. Miren, en Juan 6:37, el Señor Jesucristo dijo, primero voy a hablar de la faceta de salvación de Dios y luego la del hombre. El Señor Jesús dijo, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y luego en el mismo capítulo 6, pero en el verso 44, Él dijo, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Y después, en el verso 64, en el mismo capítulo 6, dijo, hay algunos de ustedes que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso les he dicho, ninguno puede venir a mí
si no le fuere dado del Padre. Ahora, estos versículos son algunos versículos nada más que nos hablan sobre la faceta divina de Dios trayendo a la gente hacia la salvación. Y dice, nadie puede venir, nadie puede hacerlo. Entonces la pregunta es, bueno, pues si nadie puede hacerlo, entonces yo ya me eximo de toda responsabilidad. Pues ahora sí que si Dios no lo hace, pues ya no tengo nada de que ser culpado, ¿no? En Mateo 11:28 vamos a ver ahora algunas escrituras que nos hablan de la faceta humana, la responsabilidad que el hombre tiene de buscar a Dios. El Señor Jesucristo dijo en Mateo 11:28, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso, humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Vengan a mí. Ese es un llamado de Cristo al hombre. Vengan a mí. Eso es una responsabilidad que el hombre tiene. ¿De qué? De ir a Cristo. Y en Juan 7:37 al verso 39, dice que el Señor estaba en la fiesta, en una gran fiesta judía, y Él se pone de pie y alza la voz a la multitud y les dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyeran en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. En Isaías 55, versos del 1 al 3, nuevamente se hace un llamado al hombre. En Isaías 55 dice, a todos los sedientos, vengan a las aguas. Los que no tienen dinero, vengan, compren, coman. Vengan y compren sin dinero, sin precio, vino y leche. ¿Por qué gastan el dinero en lo que no es pan y su trabajo en lo que no sacia? Escúchenme atentamente, coman el bien y se deleitará su alma con grosura. Inclinen su oído y vengan a mí. Oigan y vivirá su alma, y haré con ustedes un pacto eterno. Las misericordias firmes a David. Obviamente aquí está hablando específicamente al pueblo judío, pero está haciendo un llamado. Ahora, nosotros nos regocijamos de que Dios escogió y nos escogió, ¿verdad?, en Cristo antes de la fundación del mundo, como lo dice la Biblia, Efesios 1:4 lo dice, pero también creemos con toda la certeza que todo el que quiera puede tomar gratuitamente del agua de la vida. Lo dice Apocalipsis 22:17. El espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Hay una relación muy cercana entre estas dos. Por un lado, Dios está salvando. Dios salva a quien Él, en su soberanía, ha escogido, ese es un hecho, pero también Dios al hombre lo responsabiliza. Al hombre también le hace ver su responsabilidad que tiene ante un Dios santo. Esa es una realidad y no la podemos nosotros romper. De hecho, un hombre llamado Moody, que fue un gran predicador ahí en Chicago, él ilustró estas dos verdades de la siguiente manera. O sea, él ponía una ilustración para que se pudiera entender. Él decía lo siguiente: cuando llegamos a la puerta de la salvación, o sea, llegamos nosotros y está la puerta de la salvación, arriba de la puerta hay un letrero que dice, todo el que quiera puede entrar. Cuando nosotros traspasamos la puerta y miramos hacia atrás, vemos también un letrero arriba de la puerta que dice, escogidos según Dios. Entonces, él de esta manera ilustraba y decía, mira, existe una responsabilidad, claro. ¿Cuál es? La de acudir a la puerta de la salvación. Es verdad que hay una elección soberana, sí, pero aquí la pregunta sería entonces, ¿cómo puede Dios escoger personas para que sean de Él y a la vez hacer una oferta genuina de salvación a todos en todo lugar? O sea, ¿cómo puede Él decir que Él escoge a algunos, pero sin embargo hace una salvación, una invitación para todos? Bueno, la realidad es que para nosotros resulta difícil
y tal vez hasta imposible decir cómo es posible, pero sin embargo en la Biblia nos enseña ambas posturas. O sea, Dios nunca va a eximir al hombre de la responsabilidad que tiene. Y nosotros también debemos de saber que en la Biblia Dios obra como Él quiere y que a la vez, de la misma manera, Él responsabiliza al hombre, porque no va a haber nadie que se presente ante el trono de Dios y que pueda decir, bueno, Señor, pues es que como yo no fui escogido, pues ahora sí que tú no me puedes decir nada, ¿no? Existe una responsabilidad que Dios ha impuesto al hombre, a la cual le va a decir un día, tú fuiste responsable de haber venido, de haber conocido y no lo hiciste. Entonces, nosotros debemos de ver pues cómo Dios obra de esta manera. Miren, vamos a ver en Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versos del 4 al 7. Algunas personas tienen un conflicto y dicen, bueno, ¿y cómo sé que yo he sido elegido? ¿Cómo sé que Dios me escogió? ¿Cómo sé? Bueno, la única forma de saber que alguien ha sido realmente elegido es porque se ha arrepentido de sus pecados y ha recibido al Señor Jesucristo. Esa es la única forma, ¿no?, de saber. Ahora, no debería ser un problema para nadie el decir, bueno, pues como yo no soy elegido, pues yo puedo hacer lo que quiera. No, porque déjame decirte algo, eso solamente le pertenece a Dios. Decía Spurgeon, un predicador, él solía decir a su iglesia, decía, miren hermanos, si los elegidos tuvieran una mancha amarilla en la espalda, pues qué fácil sería ir tras ellos, pero eso le pertenece solo a Dios. Entonces una persona no debería de excusarse bajo el argumento de que pues como yo no soy, no, porque tú no sabes. ¿Cómo sabes eso? Yo no sé, yo no puedo salir a la calle y decirle a la gente, mira, tú sí, tú no, no. También he escuchado, porque me lo han dicho algunas personas y amigos que yo tengo que tienen otra postura diferente y me han dicho, bueno, es que yo no estoy muy de acuerdo con que un día una persona no quiere ser salva y va a ser salva solamente porque Dios quiso. Le digo, no, es que estás mal. No se trata de que Dios, aunque no quiera a la persona, como ellos dicen, bueno, es que por ejemplo, yo tengo a mi vecino, ¿verdad?, que es bien borracho. Él no quiere ser salvo, pero si ya fue elegido, pues va a ser salvo. No, estás mal. No, así tampoco es. Claro que no. No se trata de que Dios va a tomar personas, les va a hacer una llave china y las va a forzar, va a decir, tú vas a ser salvo, está bien, oye, pero a mí me encanta el alcohol, me encanta la vida del mundo y el placer, no, tú vas a ser salvo y te llevo, no, por favor. Yo hablé acerca del libre albedrío la semana pasada, la libertad que supuestamente el hombre tiene. El hombre es esclavo, o sea, no es una persona libre, solamente Dios es el único que sabe quiénes son aquellos que han de ser salvos. Por lo tanto, nuestra responsabilidad como sus hijos es predicar el Evangelio. El Señor Jesús fue bien claro cuando dijo, vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura, en todas las naciones del mundo. Nunca dijo, vayan y pregunten y vean, y si tiene un lunar en el ojo izquierdo es que si es elegido, y si no. Nunca dijo eso. ¿Tú sabes quiénes son? Yo no. Pero lo que sí puedo decir, como una persona me decía, bueno, pero ¿cómo sé? Tenía poco tiempo caminando con Dios. Me dijo, ¿cómo sé que realmente soy elegido? Bueno, desde el momento que estás en la iglesia y estás buscando a Dios, esa es una manera de darte cuenta que Dios te ha elegido. No debería de quitarle el sueño a nadie. Más bien, deberíamos de ser responsables para con Dios cada día y decir, Señor, ¿verdad?, si tú no tienes la certeza, bueno, pues yo te animo a que sigas perseverando y buscando y preguntándole a Dios, Señor, ¿verdad? Porque también puedo decirte que la Biblia es clara cuando dice que una persona que es salva sabe que es salva y no necesita que alguien se lo diga. Es como cuando alguien dijo que iba una persona haciendo una encuesta en la calle, tocando las puertas, y le preguntó a alguien, ¿verdad?, ¿tú tienes un horno de microondas? Y dijo, no sé qué es un horno de microondas. Entonces no tienes, ¿verdad? Es lo mismo. ¿Eres salvo? No sé si soy salvo. Pues no lo eres, ¿verdad? Es tan fácil. Una persona no necesita ir a un seminario o a un curso de teología para saber si es salvo. El Espíritu, dice Romanos, el Espíritu Santo
nos da testimonio a nuestro espíritu de que somos salvos. Probablemente no vamos a saber toda la escatología bíblica y no vamos a saber todas las cosas que la Biblia enseña, pero si realmente eres un hijo de Dios, tú sabes que eres un hijo de Dios y tú sabes perfectamente bien que lo eres. Entonces tú dices, mira, no sé, muchas cosas no las sé, pero una cosa sí sé, que soy un hijo de Dios, soy salvo por la gracia de Dios. Bueno, eso es. Dice Tesalonicenses, el apóstol Pablo escribe, porque conocemos, hermanos amados de Dios, su elección, pues nuestro evangelio no llegó a ustedes en palabras solamente, sino en poder, en el Espíritu Santo, en plena certidumbre, como bien saben, cuáles fuimos entre ustedes por amor de ustedes, y ustedes vinieron a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que han sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Dice el apóstol Pablo, hermanos, conocemos de ustedes su elección. Sabemos que fueron elegidos por Dios, porque nuestro evangelio no llegó en palabras, sino en poder transformador, vidas cambiadas, a eso se está refiriendo, en una certeza, como ustedes lo saben. Entonces, nosotros debemos de tener siempre la seguridad y saber que efectivamente Dios elige, sí, de acuerdo a su soberanía, sí, pero también el hombre es responsable ante Dios de sus hechos. Miren, vamos a ver algunas escrituras que nos hablan precisamente de cómo Dios, por un lado, de manera soberana, predispuso o predestinó que las cosas fueran hechas como Él ya había dicho que fueran, y por el otro lado, responsabiliza al hombre de esas causas. Aunque ustedes pueden decir, ¿pero cómo? Porque Dios es soberano y no nos exime de nada. Miren, vamos a ver algunas escrituras. En Hechos 2:23 está Pedro hablando y él dice, hablando de Cristo, del Mesías, dice, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendieron y mataron por manos de inicuos, crucificándole. ¿Qué es lo que dice ahí Pedro acerca de la muerte del Mesías en la cruz? ¿Qué es lo que está diciendo ahí? Que Dios había determinado en su consejo, en el consejo de Dios y en su conocimiento previo, que así sucediera. O sea, lo que estaba pasando, lo que había sucedido con Cristo, era algo que Dios ya había determinado, y Pedro también lo dice, que el Cordero de Dios había sido ya incluso sacrificado por nosotros, incluso antes de la fundación del mundo. Pero sin embargo, en esta predicación de Pedro, Pedro responsabiliza al pueblo judío, y si ustedes siguen leyendo, ellos mismos son confrontados con esta verdad, de tal manera que ellos dicen, hermanos, ¿qué haremos? Entonces, si nosotros dijéramos, bueno, si Dios ya había en su consejo anticipado y en ese conocimiento previo de Dios en su soberanía, Él ya había predestinado que así fuera entregado el Mesías, ¿por qué entonces responsabiliza a la gente? ¿Qué es lo que está haciendo aquí? Porque una y la otra no están separadas, porque Dios va un día a juzgar al mundo y va a ser responsable al hombre. Dice en Lucas 22:22, a la verdad el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero hay de aquel hombre por quien es entregado. ¿Se fijan? Esto ya había sido predicho en Zacarías. Zacarías ya había escrito que el Mesías iba a ser entregado por 30 monedas y que uno de ellos lo iba a entregar. Entonces, aquí nuevamente el Señor Jesucristo está diciendo, efectivamente voy a ser entregado como ya estaba determinado, ya había sido determinado que yo fuera entregado. Pero sin embargo dice, pero hay de aquel hombre por quien es entregado. ¿Se fijan? Hay una
Por un lado, Dios soberanamente concibe las cosas, pero no exime al hombre, al contrario, lo responsabiliza. En Hechos 4:24 los apóstoles están orando y ellos levantan su voz a Dios y le dicen: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes, Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Todo esto estaba predeterminado por la soberanía de Dios que así fuera. Sin embargo, ¿Dios responsabiliza al pueblo de Israel por lo que hicieron? ¿Sí o no? Sí, claro que sí. ¿Se fijan? Entonces, vamos viendo pues que Dios detiene a algunos hombres de hacer lo que ellos quieren e impulsa a otros a hacer lo que no quieren, y al mismo tiempo preserva su responsabilidad. O sea, Dios mueve a algunos hombres para que hagan lo que Él quiere y a otros los preserva, y sin embargo, al final, Dios los responsabiliza. Eso es un hecho, eso es algo que la Biblia enseña. Miren, vamos a Génesis capítulo 20, por favor. Génesis capítulo 20. Aquí está un hombre llamado Abimelech. Este hombre era un hombre pagano, era un hombre cananeo, y este hombre llamado Abimelech, ahí en Génesis 20, pues se enamora, bueno, le gusta Sara, la quiere tomar, de hecho la toma, y la historia dice que él pues la tiene porque Abraham miente. Ustedes saben esta historia, me imagino que la han leído, pero fíjense en el versículo 6, dice que Dios le dijo en sueños a Abimelech: yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto. Yo también te detuve de pecar contra mí y así no te permití que la tocaras. Dios a este hombre pecador, cananeo, lo guarda y le dice: a ver, en un sueño viene y le dice: mira, esta mujer que tú tomaste, tú no sabías. Bueno, lo que está diciendo es: yo sé que tú ignorabas porque te mintieron, pero ahora yo te estoy diciendo que te detuve de que tú pudieras tener relaciones con ella y pecaras. No la toques. Entonces Abimelech se despierta y este hombre, fíjense ustedes, este hombre se da cuenta de que Dios le habló, ¿verdad? Y le dijo que no lo hiciera. Y sale y le dice a Abraham, le dice: oye, ¿cómo es posible que me mintieras? ¿Por qué haces eso? Se fijan, aquí vemos un caso en donde Dios detiene a Abimelech de no ir más allá, ¿verdad? Y a la vez de bendecir a Abraham. Dios interviene en la persona y también lo hace responsable. Dios mueve las cosas como Él quiere. Dice Segunda de Crónicas 17:10 que el temor del Señor vino sobre todos los reinos de la tierra que estaban alrededor de Judá y no osaron hacer guerra contra el rey Josafat. ¿Qué es lo que Dios hizo? Dios, y no fue la única vez. Hay varias ocasiones donde la Biblia nos dice que Dios tuvo que intervenir en las gentes para preservar, para guardarlos, o guardar en este caso su pueblo, y dice que hubo un temor.
sobre la gente. Hubo un pavor, dice la Reina Valera, sobre los reyes de la tierra, y no hicieron guerra contra Josafat. Insisto, no es la primera vez. Hay ocasiones donde Dios ha intervenido en maneras en donde Él ha hecho que las personas se detengan o hagan ciertas cosas para su beneficio. Ahora, algunas personas dicen, bueno, pero si esto es así, entonces, ¿por qué no detuvo a Adán de pecar? ¿Por qué no detuvo a Satanás? ¿O por qué permite que ocurran tanto sufrimiento y maldad en el mundo? Otros dicen que Dios quiere, pero no puede, porque el hombre tiene un libre albedrío. Eso yo ya lo hablé la semana pasada. Dicen, no, pues es que Dios sí quiere. Como dijo Marcos Witt, Dios quiere, pero lo tienen atado de manos el hombre. A Dios lo tiene así, mira, atado, porque el hombre dice, no quiero. Y yo me pregunto, ¿ese es realmente el Dios de la Biblia? Un Dios pequeño que dice, pues yo quiero, ¿verdad? Como muchas veces nos enseñaron. Yo lo dije la semana pasada, dicen, Dios es un caballero y Él nunca va a hacer algo así. Yo les preguntaría a los que dicen eso, ¿y cómo fue que Él salvó a Pablo el apóstol? ¿Le pidió permiso cuando iba en el caballo? O sea, él iba en el caballo y le dijo, oye, fíjate que dame la oportunidad, por favor, soy un caballero, pero así como caballero te lo digo, mira, permíteme, Pablo, Saulo, por favor. Nunca. Lo tumbó del caballo, se quedó ciego, escuchó una voz que le dijo, ¿por qué me persigues? Y la respuesta del Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Se fijan? No es así. Realmente eso es una mentira. Entonces, dicen, bueno, pues es que el hombre pues sería un robot. Algunos dicen, es un robot, porque entonces Dios ya determinó todo. No, claro que no. Dios es Dios soberano, y obviamente el hombre tiene un libre albedrío, sí, pero en esa materia no la tiene. Yo expliqué esto, no voy a entrar otra vez, pero hay que ver que todo esto, o al menos la respuesta bíblica apropiada sería que tanto el pecado como la caída de Adán son usadas para poder manifestar la sabiduría y los buenos propósitos de Dios. El pecado provee la ocasión para que el amor y la gracia de Dios se manifiesten, y eso lo dice Romanos, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Ahora, ¿cómo es posible, dicen otros, que Dios detenga a los hombres de pecar sin interferir con su libertad y con su responsabilidad? Bueno, ya hablé de esto. ¿Cuál es la libertad moral? ¿Dónde está esa libertad? No hay una libertad. Dios decide qué es lo que Él va a hacer. Eso ya lo vimos en Juan 8:36. Si el Hijo los libertare, serán verdaderamente libres. Todo aquel que practica el pecado es esclavo del pecado. Bueno, todo esto nada más lo quería mencionar porque va de la mano, pero necesitamos nosotros entender que la Biblia claramente nos dice que Dios va a ser responsable al hombre. Dios no puede, hermanos, exigir menos que santidad y justicia, aunque el hombre haya perdido su capacidad o que incluso esté anulado en su vida espiritual. Dios lo hace responsable, lo obliga. Dios un día al hombre lo va a hacer responsable de haber escuchado el Evangelio y de no haber acudido a Dios. Esa es una verdad. O sea, no hay excusa para que alguien diga, bueno, pues es que yo oí, pero como dicen que pues Dios salva a quien Él quiere, pues a mí no me salvó. No, porque un día Dios a ti te va a responsabilizar. Incluso debo de decir que a aquellos a quienes más se les ha dado, más se les va a exigir. Porque una persona que ha ido a la iglesia, que ha escuchado el Evangelio, que ha estado expuesta a la palabra domingo tras domingo, ¿verdad? Van a suceder dos cosas. Una, o se endurece de tal manera que hace su corazón como un pedernal, ¿verdad? Y no entra nada. O abre su corazón, recibe la palabra y puede ir creciendo continuamente en la palabra. Esos son los dos efectos que hace, no hay más.
Entonces, una persona que dice, bueno, sí, yo voy a la iglesia, escucho, he oído el Evangelio, pero pues si Dios escoge, pues tal vez no me escogió a mí. No, porque en la medida en la que tú has escuchado y escuchado y escuchado y has estado expuesto al Evangelio, eso es lo que Dios un día te va a responsabilizar. Te va a decir, tú estuviste expuesto al Evangelio y no quisiste abrir tu corazón. O sea, te va a responsabilizar. No choca. Miren, voy a dar algunas ilustraciones muy importantes que encontré con un hombre llamado A.W. Pink, que tiene un libro muy bueno sobre esto. Él dice lo siguiente, y se me hizo muy importante comentárselas. Él dice lo siguiente: un borracho que atropella y mata a una persona al estar manejando su automóvil, no se le considera inocente o no responsable, aunque no era capaz de controlar su vehículo. ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? O sea, una persona pues que va en un estado inconveniente, va, atropella y ya mató a una persona, ¿verdad? Y pues dice, es que pues estaba yo bajo el influjo del alcohol, no tenía mis 5 sentidos, o no estaba yo al 100%. ¿Y qué le dice el juez? Ah, bueno, pues sí, ¿verdad? Y fue en sábado. No, bueno, se entiende, caramba, esos sábados. No, señor, váyase usted a su casa, no hay ningún problema, Descanse, es más, cúrese porque pues el lunes hay que ir a trabajar. No, ¿verdad? El juez determina y lo mete a la cárcel. Ahora, un ladrón que es controlado por su concupiscencia, por su avaricia, no deja de robar, es esclavo. Es un esclavo del pecado, pero el hecho de que no pueda dejar de robar no lo exime ni lo hace ser inocente, no le quita la responsabilidad. De la misma manera sucede, ¿verdad? Si un ladrón lo encuentran infraganti, ¿verdad? Lo toman, lo llevan al juez y que dice, ay, señor juez, pues mire, lo que pasa es que yo soy un cleptómano y pues estoy enfermo, ¿verdad? Pues bueno, ahora ya las leyes están tan corrompidas que parece que ahora ya en Estados Unidos por lo menos, ¿verdad? Sí se van a un juicio largo y dicen, bueno, es que él era cleptómano, está enfermo. Pero la realidad es que eso no lo exime, ¿verdad? No lo exime de su responsabilidad. Ellos tienen una responsabilidad. Alguien puede decir, así soy yo, no puedo cambiar. Eso no cambia en lo más mínimo. Un día Dios te va a juzgar. Sí, hemos dicho que el corazón del hombre es depravado, el corazón es perverso. Dice Romanos 5:12 que como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Hasta el día de hoy, el hombre continúa y participa voluntariamente en la misma rebelión de Adán. El hecho de que ninguna persona se arrepiente y vuelva a Dios es una prueba de su rebelión. Necesitamos entender 2 cosas. Una, la incapacidad física natural y la incapacidad moral, que fue lo que yo hablaba. Hay una diferencia entre la ceguera de una persona que nació ciega, como Bartimeo, y la ceguera de aquellos que cierran sus ojos para no ver, ¿verdad? Incluso hay un dicho que dice, no hay más ciego que el que no quiere ver. Entonces hay una gran diferencia. Hay una diferencia entre los que nacen sordos y aquellos que tapan sus oídos para no escuchar la verdad. ¿Se fijan? La capacidad natural o física tiene que ver con facultades que recibimos como seres humanos. Por ejemplo, pensar, hablar, oír, ver, ¿verdad? Todo, escoger, lo que hablaba yo. Los hombres tienen una mente y una voluntad y una capacidad de escoger lo que quieran. Aquí el problema radica en sus deseos. El hombre por naturaleza no tiene el deseo de ser salvo. Está muerto, vive en sus placeres. Es lo que Cristo decía cuando Jesús dijo, nadie puede venir a mí si no fuere traído por el Padre. Cuando la Biblia dice que los hombres no pueden venir, significa que la incapacidad es espiritual y moral. Y no pueden porque no quieren. El Señor Jesús dijo en Juan 5:40, no quieren venir a mí para que tengan vida. ¿Por qué? Porque aborrecen a Dios, aman sus pecados. Dice Juan 3:19, esta es la condenación. La luz
vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Romanos 8, 5 al 8, dice que los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, y los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. El ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, pero tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces, el hombre tiene una incapacidad moral y espiritual, y en ella se encuentra la depravación humana. Les decía yo que en Zacarías 11:12 estaba escrito que uno de ellos lo entregaría. Dice Zacarías 11:12, si les parece bien, denme mi salario, y si no, déjenlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Estaba escrito. En Isaías 53, que es una escritura muy larga, muy hermosa, nos habla precisamente de que el Mesías moriría, sería llevado como una oveja al matadero, iba a sufrir por nosotros, que el pecado de nuestra paz sería sobre de él. O sea, describe Isaías de una forma tan gráfica todo lo que pasaría, ¿verdad? Dios determinó. A algunos les causa un problema porque relacionan a Dios con su mente natural. He escuchado yo personas y pastores que dicen que Dios jamás, ¿verdad?, va a permitir que unos se salven y otros no. Dice, por ejemplo, ¿no? Dijo uno, a ver, es como si una madre tiene un departamento y tiene 2 hijos y la casa se está quemando. Y ella salió al mercado y regresa, ¿a quién de los 2 va a salvar? Y pregunta, a ver, madres, ¿a quién salvaría usted? Pues a los 2, ¿verdad? ¿O a poco deja uno y al otro no? Pero esa es una lógica humana. Eso no tiene nada que ver con Dios. Ese se le llama el universalismo. El universalismo dice que todos somos hijos de Dios. El Papa dice, todos somos hijos de Dios. La Biblia dice, no, todos somos creación de Dios. Hijos de Dios, muy pocos. Y lo dice Juan. Entonces hay una diferencia muy grande, pero muchas veces los cristianos se dejan llevar por eso y dicen, oh, no, sí es cierto, y luego se apelan más a las mujeres mexicanas, mamás, ¿verdad? No, pues peor, ay no, yo cómo voy a dejar al Panchito solo, ay no, yo lo voy por mi Panchito, aunque me queme, ¿verdad? Claro, ese es el amor de una madre, pero comprendamos que el amor de Dios no es como el amor de una madre, es más profundo y más grande. El amor del Padre hizo que su Hijo fuera a morir en la cruz. Dice Pablo, ¿quién haría eso? Nadie. Si acaso uno morirá por un justo. 1, 2, 3 mueren por un justo. Sí, pero nadie moriría por todos. No lo puede hacer, no. Solamente Él entregó al Hijo. Lo entregó para morir, lo dice Isaías 53. Y sin embargo al hombre lo responsabiliza por no creer. ¿Se fijan? Entonces no cabe excusa, no hay lugar. Ya lo leímos hace un momento en Hechos 2:23, Pedro lo dijo, ustedes se entregaron por el determinado consejo. Dios inculpa a aquellos porque Él ya había predestinado, aquellos hechos que Él había predestinado, los inculpa y dice, ustedes fueron responsables. Fue el propósito del Padre que Cristo muriera crucificado. Y Dios va a responsabilizar a la humanidad por eso. Judas, el que le entregó, en Mateo 27:4 dijo, yo he pecado entregando sangre inocente. ¿Qué pudo haber dicho Judas? Así estaba escrito en Zacarías, ¿o no? Bueno, Padre, ¿yo qué? Yo no tengo la culpa. Simplemente se cumplió en mí. Pero yo qué culpa tengo. No, él mismo dijo, yo he pecado. He entregado sangre inocente. Y por ese motivo, Judas fue condenado por Dios. Entonces, la traición de Judas formó parte
del plan eterno de Dios. Pero eso no libró a Judas de su responsabilidad. Lo leí hace un momento en Lucas 22:22, el Señor Jesucristo dijo: el Hijo del Hombre va por el camino que ya había sido trazado antes, pero pobre del hombre que lo entrega. Por ejemplo, algunos, digo, no es el caso, yo no lo creo así, pero hay algunos que sí lo dicen. Algunos dicen que ya no hay que orar. Dicen, no, ¿para qué oramos? Si Dios ya ha decidido lo que va a suceder. O dicen otros, ¿para qué me esfuerzo cada día por vivir en santidad, por ser un mejor cristiano, por buscar a Dios? Si Él ya controla todo. No, discúlpenme. No, ese es un error. Porque la Biblia no nos exime de que nosotros debemos de orar. Ese es un principio, debemos de orar, debemos buscar a Dios. Yo ya lo decía hace tiempo, nosotros no percibimos las cosas como Dios las ve. Él sí ya sabe, Él ya vio todas nuestras mañanas, Él ya las vio. Si no, no sería Dios. Él ya sabe que voy a morir yo, cada uno de ustedes ya sabe cómo vamos a morir. Tal vez algunos vamos a verlo venir, tal vez no lo sé, Él ya lo sabe. Sin embargo, eso no significa que yo como cristiano no deba de orar, no deba de buscar a Dios, no deba de perseverar, no deba de leer la Biblia, no deba de buscar de Dios, no deba de hacer lo que la Biblia dice que haga. ¿Por qué? Porque yo no sé, Él sí sabe. ¿Qué me corresponde a mí? Hacer mi parte. Y si se fijan, Dios me hace responsable. Yo también podría decir como padre, y muchos como padres podríamos decir, bueno, pues nuestros hijos, pues Dios sabe, ¿verdad? Ya Él sabrá si a Fabi la escogió, a Lucy no la escogió, a Epsiba no, ¿verdad? Pues tal vez ahí me quiere, no me quiere. Pues tal vez ella, bueno, eso yo no lo sé, pero yo no voy a sentarme y a decir, pues como Dios sabe, y si ya escogió a mis hijas, a cuál sí, cuál no, pues me voy a sentar y voy a estar esperando, pues Dios ya sabe. No, mi responsabilidad como padre es enseñar a mis hijas en los principios de Dios, enseñarles a buscar a Dios, predicarles, hablar con ellas, enseñarles la palabra, y lo demás yo se lo dejo a Dios. ¿Sí me entienden, verdad? ¿Cuál es la responsabilidad? Y lo mismo pasa con la gente del mundo. O sea, no existe nadie, como lo dije hace un momento, que se vaya a presentar ante el trono de Dios y que pueda tener una excusa y decir, señores, que pues como yo no era de los elegidos. No. Escuchaste el Evangelio, eres responsable de él, aunque probablemente esa persona no haya sido elegido por Dios. ¿Se fijan? No nos exime. Así como no te exime el día de mañana levantarte e ir a trabajar. La Biblia lo dice claramente, el que no trabaja, que no coma. Entonces no podemos decir, porque yo una vez escuché a un cristiano que me dijo, pues yo estoy seriamente pensando en salirme de trabajar, porque no tiene caso, Dios me va a proveer, estoy en su voluntad y Él en su soberanía. Le dije, no, cálmate, estás mal, yo no sé quién te enseñó eso. No, claro que no, tú tienes una responsabilidad y Dios te va a juzgar en esa responsabilidad. Entonces, si se fijan cómo la soberanía de Dios en la salvación, la soberanía de Dios en la voluntad del hombre, o en el libre albedrío que le llaman, ¿verdad? Y la soberanía de Dios sobre la responsabilidad humana, está por encima. Y nunca debemos nosotros de dejar que nuestra mente divague, o sea, se deje llevar por una lógica como la que yo compartí hace un momento. El decir, pues como Dios es como una madre, pues Él va a salvar a todos. La verdad es que no es así, ¿verdad? ¿Por qué? Porque solo Dios sabe. Así como Dios no sanó a todos cuando Él estuvo en la tierra, el mismo Cristo caminando en la tierra no sanó a todos. Sanó a unos, a otros no los sanó. ¿Por qué? Porque Él así lo quiso. Entonces, si nosotros podemos descansar en Dios cada día de nuestras vidas, sabiendo que Dios no se equivoca, que Dios es sabio, que Él sabe perfectamente bien las cosas
y que eso no me exime de mi responsabilidad y que yo tengo que compartir el evangelio con la gente. ¿Por qué? Porque yo no sé quiénes son los que se van a salvar, yo no lo sé. Nadie lo sabe, de hecho, nadie, ninguno puede decir, yo sí sé quién. No, no es cierto. Solo Dios sabe. Pues yo tengo que predicar. A mí, ¿qué me compete? Ser responsable cada día, trabajar, hacer las cosas que Dios quiere que yo haga como cristiano, como hijo de Dios. Perseverar. ¿Estamos de acuerdo? Sí, se ha entendido, ¿verdad? Entonces, si nosotros podemos, hermanos, cada día depositar nuestra confianza en ese Dios hermoso, tan sabio. Créanme, yo les lo digo a manera de testimonio. Cuando yo conocí la soberanía de Dios, cuando empecé a profundizar en la Escritura sobre el tema de la soberanía de Dios, créanme, a mi vida me vino un descanso tan profundo, tan grande, que me encontré prácticamente en un momento en donde todo lo vi de otra manera. Todo, o sea, mi óptica cambió. ¿Por qué? Porque en mi caso, obviamente, estoy hablando de mí, venía de un trasfondo donde todo recaía sobre de ti, donde no pierdas tu salvación, guarda tu salvación, genera tu salvación, cuidado porque si pasó esto, pues probablemente, ¿verdad? Todo lo que ya habías logrado en tu vida se va a venir abajo y es como esos juegos, ¿verdad? Donde ya llevas, no sé, 800 puntos y por un error tan pequeño se viene abajo todo. Dicen, lástima, ¿verdad? Había un programa hace años que se llamaba el de Lástima Margarito, ¿verdad? No sé si alguno se acuerda de ese programa, que era una sátira cómica. Hablaban de un hombre que concursa, ¿verdad? Un hombre de pueblo que está concursando y ya cuando va ganando para llegar al premio mayor, ¿verdad? Le hacen una pregunta realmente imposible de contestar y ya estaba por ganar el premio, ¿verdad? No sé, los millones de pesos y le hacen una pregunta así media, ¿verdad? Profunda y difícil de contestar y le dice, lástima Margarito, ¿verdad? Y ya Margarito se veía ahí, ¿verdad? Ya veía que ganaba el premio, ya lo voy a ganar y le preguntan algo y dice, no sé, lástima Margarito. Bueno, así es como muchas veces algunos cristianos están. Viven una vida donde todo se genera por ellos, todo lo hacen ellos, todo está en ellos, todo gira alrededor de ellos, lo que yo, ¿verdad? Y tratando de satisfacer a un Dios que no se satisface, ¿verdad? Que tengo que hacer esto, tengo que hacer el otro, no sé, con un concepto totalmente antibíblico, ¿verdad? Y qué lamentable es eso. Porque cuando conocemos a ese Dios soberano, entonces podemos decir, Señor, gracias porque ahora entiendo que todas las cosas, como dice Romanos 8:28, todas las cosas buenas, malas, eso para mí puede ser malo. Para mí puede ser malo estar postrado en cama, pero para Dios puede ser el mejor antídoto que necesito. Claro que sí. Entonces yo no puedo decir que esto es bueno, esto es malo. Señor, dice Él, yo soy el que hace la llaga y yo soy el que la cura. O sea, yo soy el que hace que pases por el dolor, pero yo soy también tu médico. Que de hecho esa palabra que usó el Señor cuando sale el pueblo de Egipto en Mara, en las aguas amargas, dice, yo soy tu sanador. Habla de eso. Yo soy el que hace la llaga, el que te corta, pero yo soy el que te sana. Él es el que lo hace. Cuando entendemos todo esto y lo podemos llevar, conciliarlo en la palabra y ver que Dios no se equivoca, que Él es soberano, pero que a la vez yo soy responsable como padre, como cristiano, como hijo de Dios, y que el mundo entero también es responsable ante Dios, todo lo entiendo. Y ahora yo no me frustro, yo sé que si le comparto a alguien el evangelio, Dios va a hacer la obra porque no está en mí. Antes me enseñaban que yo usara estrategias, que la gente la convenciera, que le usara palabras bonitas, que los llevara a la iglesia, los entretuviera para que no se fueran a ir, ¿verdad? Y ciertamente no se iban, pero el problema es que teníamos un montón de gente metida en un lugar que ni cristiana era. Qué triste, qué lamentable, de verdad lo digo en serio. Yo espero, hermanos, que esto, que yo haya sido lo suficientemente claro, eso es la verdad. Y le pido a Dios que el Espíritu Santo a cada uno de ustedes los guíe en la palabra a poder profundizar más en este tema. Porque al hacerlo, yo tengo la certeza que van a encontrar la paz
van a encontrar la tranquilidad y van a poder descansar en Dios cada día de sus vidas. Qué triste y lamentable era ver a mis hermanos de la misma iglesia tan afanados o peor que el mundo por conseguir algo. Y ahora yo digo, Señor, si tú me lo das es tu voluntad, y si no, gracias. No necesito esforzarme por nada. Tengo todo lo que necesito. Gracias, Dios. Y también por lo que no me das, porque tú sabes que no me das. Es más, ni lo necesito. Contigo tengo todo. Qué hermoso es eso, ¿no es cierto? ¿Verdad? Yo confío de veras, le pido a Dios que ustedes hayan, en estos temas que he tratado, hayan podido entender, se hayan dado cuenta de este tema, de este atributo tan hermoso que es la soberanía de Dios. ¿Por qué no se ponen de pie? Vamos a terminar con una oración. De hecho, pues prácticamente la semana pasada y antepasada y la pasada, que han sido ya algunos domingos que he hablado de la soberanía de Dios, creo yo que sería muy repetitivo hablar lo mismo, pero creo que con esto cerramos y entendemos que Dios obra, Dios hace las cosas. Pónganse de pie, vamos a orar, por favor. Ahora, hermanos, los animo a que también, no por esto, lo dije hace un momento, no dejen de venir a orar. Necesitamos orar. El Señor fue claro cuando habló y dijo, la viuda y el juez injusto. ¿Se acuerdan? Y Él dijo, hallará el Hijo del Hombre cuando venga a la tierra, hallará fe. Él pudo haber dicho, hijos míos, no oren. Es más, en ese mismo contexto, en esa misma parábola, Él dijo, ¿verdad? ¿Acaso no escuchará el Señor a sus escogidos que oran día y noche? ¿Por qué lo dijo? Porque es nuestra responsabilidad orar. Es mi responsabilidad orar. Tengo que hacerlo. Tengo que buscar de Dios. Señor, te damos gracias. Porque, Señor, el poder entender tu soberanía es entender, Señor, que tú tienes el control absoluto de todo. Absoluto. Tu palabra, ya lo hemos visto, Señor. Tu palabra nos dice que tú sustentas el cosmos, el planeta. Tú sustentas el universo. Tú con tu palabra eres el que tiene el control de las bestias del campo, del hombre impío, de todo. Dice tu palabra que aún nuestros propios cabellos están contados y que ni un pajarillo cae a tierra si no es por ti. Tienes un control absoluto sobre todas las cosas. No hay nada que se escape de ti. No existe, no. Nosotros podemos creer que porque el mundo está así, está en un descontrol. La realidad es que está en un control perfecto de tus planes. Perfecto. Y que todas las cosas van a ser exactamente como tú lo has dicho. Tu palabra dice que en el momento oportuno Cristo Jesús vino a nacer en una mujer bajo la ley. De la misma manera tú dijiste que ibas a regresar y eso va a suceder. Y así cada una de las escrituras que tú has dicho que van a suceder, tienen cumplimiento. Y por lo tanto nosotros no deberíamos de sorprendernos, no solamente en lo que pasa en el mundo, en nuestra vida. Eso tampoco significa que tú no nos vayas a responsabilizar de los malos manejos que hagamos, de la mala administración que hagamos, de los malos recursos que hagamos con el tiempo. Eso tampoco nos exime. Y debemos entenderlo así, Señor. Yo te doy muchas gracias, Padre, y pido que tu Espíritu Santo siga a cada uno revelándole en la Escritura esta verdad. Te lo pedimos, Dios, te damos gracias por tu palabra, Señor. En el nombre bendito de Jesús. Amén. Dios los bendiga.